entonces la venía pasando bastante complicado, pese a por una dura restricción que veníamos o que teníamos en ese entonces y que de a poquito se iba flexibilizando, esa premisa inicial de, bueno, ¿cómo se imaginan el día después de la pandemia, no? Por ahí, ya para ese entonces, junio de 2020, no sabíamos si a esa pregunta la veíamos muy lejos, muy cerca, nada se hablaba de climas vacunas, los contagios en ese entonces en la provincia de Santa Cruz eran relativamente bajos porque la explosión más fuerte ustedes sabrán que será luego, pero en definitiva salimos con esa premisa. Y a medida que íbamos, como decía, dialogando con un poco los protagonistas, los vecinos y los comerciantes, nos encontrábamos con realidades realmente muy duras, muy crudas, de cómo estaban transitando este proceso de pandemia, cómo muchos de ellos tuvieron que arreglárselas en el día a día, ¿no? Para básicamente subsistir con, lo poco o mucho que tenían hasta ese entonces ahorrado o no, muchos de ellos con trabajos informales, mucha gente, otras que no, y que también se vieron perjudicados por una cuestión de que, a ver, todos sabemos que la realidad de cada una de las ciudades o las localidades en nuestra provincia varía mucho, pero en definitiva hay un hilo conductor. Digo, en principio la principal, si se quiere, cadena de afectados en este sentido fue el laburante de todos los días, el comerciante de todos los días, que en un momento no pudo abrir más sus puertas, tuvo que comenzar a pensar y rediseñar su estrategia de venta a través de los canales digitales, de esta cuestión de venta online, del delivery, del takeaway, del puerta a puerta, ¿no? Una situación muy compleja que comenzamos a recorrer cada una de las localidades y nos encontramos con, bueno, realmente que ninguno de nosotros claramente estaba preparada, pero lo peor aún es que muy pocas ciudades o muy pocas localidades a través de sus gobiernos municipales o entidades oficiales brindaban algún tipo de asistencia o ayuda en ese sentido, ¿no? Todo estaba muy enfocado a la cuestión de, bueno, de salud, de seguridad, de esta contención que tenía que tener cada una de las localidades para tratar de frenar lo máximo posible el virus, si se quiere, en ese entonces, pero detrás de todo eso faltaba, bueno, una pata fundamental que era esto, ¿no? De ver cómo vamos acompañando a los vecinos, al sector productivo, a los comerciantes, ¿no? Que realmente la tenían bastante complicada. La verdad que, como decía, cada una de las localidades tiene su propia dinámica, sus propias, bueno, un poco esto de por dónde pasa la principal actividad económica, ¿no? Empezamos a recorrer las comisiones de fomento, que principalmente están abocadas a la cuestión administrativa, estatal, de comisiones de fomento, de trabajadores del Estado mismo. Recorrimos Puerto Deseado con la actividad pesquera, que realmente estaba en una situación muy compleja, con un puerto totalmente o prácticamente paralizado en ese entonces. Puerto Santa Cruz con, bueno, también un puerto de gran envergadura que en ese entonces no sabía un poco para dónde iba a encarar la actividad. En ese entonces, lo último que habían tenido de actividad había sido la visita de un barco ya hace un tiempo sobre, bueno, estas cuestiones de las represas. Sabemos que en su momento, cuando estaban en pleno proceso de las represas Santa Cruz, todo el material grueso llegaba por el puerto Santa Cruz. Pudimos hablar con los administradores, conocer el puerto, saber en qué realidad estaban y hacia dónde un poco avisoraban, ¿no? Esta cuestión que era muy compleja para todos. Mencionaba Piedrabuena, que fue la única localidad de las 15, 14 que recorrimos en toda Santa Cruz que no nos permitió a nosotros el ingreso a la ciudad. Y esto también a nivel periodístico y a nivel de cobertura, que ya veníamos con un training de salir todos los días en vivo en cada una de las localidades. La verdad que nos pareció realmente algo institucionalmente
grave, ¿no? Digo, no permitir el ingreso de un trabajo periodístico puntual para conocer la realidad, en este caso de Comandante Luis Piedrabuena. Bueno, realmente a nosotros nos prendió las alertas, claramente salimos en vivo desde el portal de ingreso de Piedrabuena poder hacer público y visible esta situación, porque si bien en cada localidad se adecuaba a los protocolos, en algunos eran un poco más estrictos, en otros no, todos entendían el contexto en el trabajo que estábamos haciendo de esto de recorrer la provincia y un poco conocer de primera mano bueno, cómo estaban atravesando, ¿no? Piedrabuena, lamentablemente no pudimos recorrer, y sí el resto de las ciudades. Y fue así que la verdad que a nivel periodístico fue muy rico, si se quiere, conocer y saber esto, ¿no? De primera mano, cómo la estaban pasando los santacruceños y en cada una de las localidades. Desde estos ejemplos que mencionaba, pasando por, no sé, el Calafate, que estuvimos 2 días en el Calafate, una ciudad, si fue realmente afectada por completo, fue el Calafate y Chaltén, que es su industria o su principal fuente económica de desarrollo y más, es la actividad turística, ¿no? Y sabemos que tampoco hace no mucho la actividad turística recién ahora está comenzando a, bueno, un poco reapuntar nuevamente en esta cuestión. Fueron realmente situaciones muy dramáticas de comerciantes que nos comentaban, bueno, que tuvieron en muchos casos que cerrar porque los alquileres se hicieron insostenibles, porque las ayudas quizás o no llegaban tarde, o habían trámites burocráticos. Nos encontramos con muchas trabas en el medio para poder acceder a distintas líneas de ayudas o financiamiento, ¿no? A lo largo de todo este proceso de pandemia que, como decía, a las distintas actividades y sectores obviamente le fue pegando, si se quiere, de distinto modo, ¿no? Y la verdad que, como decía, en esos 10 días, en el mes de junio, del 5 al 15 de junio, con el equipo de Observador Central, pudimos relevar, pudimos conocer de primera mano. Todo el material está, obviamente, está compartido y sigue cargado en las redes sociales de Observador Central, en la web, por supuesto, pero si nos tenemos que quedar con algo, ya como para no hacerlo tan extensivo y dejarlo a mis compañeros, digo, a nivel periodístico nos encontramos con, bueno, un grado de, en primer lugar, puntualmente a nivel periodístico, mucha desinformación por un lado, ¿no? Ya a esa altura de pandemia en junio había un nivel de, bueno, saturación de la información, y toda esa información que llegaba, bueno, al ciudadano de a pie. Uno quizás que periodista además puede o tiene esa, si se quiere, no sé, habilidad o esa cuestión de saber si es algo realmente certero o no, si se puede verificar o no, chequear o no. Bueno, a la gente, al ciudadano de pie, realmente eso le gustaba mucho. Por eso creo que nosotros, los periodistas, los comunicadores en Santa Cruz, en Argentina, en el mundo, cumplimos un rol fundamental en todo este proceso de pandemia, porque éramos, en primera instancia, en un proceso de aislamiento duro y estricto, que nosotros sí teníamos la posibilidad de salir y trabajar y un poco, bueno, contar esta situación. Éramos el primer contacto, ¿no? Con toda la gente, con nuestros oyentes, con nuestros televidentes, con nuestros lectores, que a través nuestro se podían informar. También con eso una responsabilidad muy grande por parte de nosotros de saber y entender qué estábamos comunicando, cómo lo estábamos comunicando. Estábamos hablando de algo muy sensible como era la salud, que ya sabemos que en este proceso de pandemia se llevó lamentablemente muchas vidas y que obviamente es lo más valioso y precioso que tenemos en nuestro entorno y demás. Entonces era una carga enorme. Y como decía recién, un nivel de saturación en el momento de la información, de viralización de información incluso falsa, en estas cuestiones de la desinformación, que lo veíamos constantemente, o que incluso íbamos por localidades y nos iban consultando cuestiones que muchas veces nos preguntábamos, bueno, señor o señora, ¿de dónde sacó esto? O ¿cómo le llegó esto? Diciendo cuestiones disparatadas, ¿no? En muchos de los casos. Creo que nos quedamos en ese entonces
como decía, a nivel periodístico una experiencia muy buena, muy enriquecedora, con testimonios de primera mano de cómo estaban atravesando todos los sectores productivos, económicos, los vecinos, el que así salía y tenía que hacer las changas día a día para poder vivir, sobrevivir, y que muchas veces no podía, no salía trabajo, no podía, o se las arreglaba, no sé, creo que en ese sentido teníamos, o incluso ahora, ¿no? Tenemos un sentido de resiliencia muy grande, un poder, ¿no? Muy grande, porque muchas veces nos terminábamos, o ellos, ¿no? Hablo en primera persona, pero en definitiva se terminaban rebuscando cómo salir adelante. Entonces, ya para ir terminando, me parece que si tenemos que resumir en ese entonces palabras o cuestiones claves, un denominador común que pudimos después poner sobre la mesa y hacer un balance, digo, incertidumbre en ese entonces, de no saber hacia dónde vamos, de no saber cuándo termina esto, de esta premisa que decíamos, bueno, ¿cómo se imagina el día después de la pandemia? Y muchos ni siquiera se lo imaginaban, o hasta incluso no se lo imaginan, digo, porque realmente vino a cambiar y a modificar nuestras vidas, nuestras estructuras, a realmente quien diga hoy o en ese entonces que es el mismo que antes de la pandemia, realmente está, o dudo por lo menos, de esa afirmación, ¿no? Porque a todos, en algún aspecto, desde lo familiar, desde la cuestión del día a día, desde lo económico, en fin, desde cualquier punto nos cambió, ¿no? Entonces, incertidumbre, creo que miedo, un hartazgo hasta ese entonces, ¿no? Veníamos de días muy duros, teníamos avisorábamos alguna flexibilización en junio, pero luego vino el invierno y después del invierno esta explosión también nuevamente en Santa Cruz y esta bola de contagios que en el medio arrasó con muchas vidas, un cansancio porque para ese entonces había que adaptarse a a esta dinámica de la virtualidad. Como decía un principio, Santa Cruz no estuvo y no está, me atrevo a decir, preparada para esta cuestión de lo que para hoy, para todo el mundo, es una cuestión cotidiana de la virtualidad, de hacemos un Zoom, hacemos un Meet, trabajamos home office, Santa Cruz no lo estuvo y no lo está, básicamente, principalmente por la extensión de nuestro territorio y segundo por la falta de inversión, si se quiere, en materia de conectividad que notamos muy pero muy grande y fuerte en Santa Cruz, y que estamos lejísimos, pero muy lejos de otras provincias que quizás pudieron resolverlas de mejor manera, ¿no? Y obviamente una preocupación, como para ir finalizando, por parte de muchos que bueno, para ese entonces no sabían cómo iban a seguir. Así que la verdad que en este sentido una experiencia muy buena y como digo, nuestro rol fue fundamental en todo ese proceso de pandemia y creo que, bueno, como pudimos, lo pudimos llevar adelante y acompañar también, ¿no? Muchas veces tuvimos ese rol, ¿no? Fundamental en Santa Cruz, en las localidades, en Argentina, así que en definitiva mi experiencia pasa por este recorriendo la provincia que hicimos en el año 2000. Muchas gracias, Alejo. Realmente me quedé pensando, por ahí tendrás un montón de anécdotas de lo que te decía la policía al querer entrar en cada una de las localidades y decir, bueno, tengo el permiso, sí, pero acá no se puede. De hecho, en Piedrabuena dijiste que no te dejaron de entrar. Así que bueno, pero bueno, en todo caso después lo conversamos. Gracias, Alejo. Le doy la bienvenida al colega Nelson Aguilar. Nelson, bienvenido. Buen día. También un gusto verte y ahora te vamos a escuchar en un ratito, ¿eh? No te escucho, pero no sé si soy yo o es en alguna cuestión. Te leo lectura labial, pero no te preocupes. Ahora lo vamos a escuchar a Juan Manuel mientras podemos arreglar el tema de sonido ahí en la unidad académica, ¿sí? Gracias. Juan Manuel, adelante, te escuchamos. Nos vamos imaginariamente a Puerto Deseado tomando la ruta y llegamos allí. Adelante. Bien, buenos días para todos y todas. ¿Están escuchando bien? Fantástico. Bueno, mi nombre es, como decía, Juan Manuel Saborido, nací en Río Gallegos. Tengo un poco más de 35 años ejerciendo la comunicación social.
por una cuestión de que por usos y costumbres ha quedado así, no seguir la profesión, pero sí por esta insistencia, ¿no? He estado y estoy actualmente desempeñándome en medios de comunicación, referente para varios medios de comunicación de la provincia, la región y el país, toda vez que hay que hacer algún tipo de información. Y bueno, el ADN 24 Digital, que es el canal multimedia que estamos teniendo. Bueno, en Puerto Deseado se vivieron varias cuestiones, como en todos lados, ¿no? No es la excepción y que seguramente se replica en alguna localidad con alguna de las similitudes que puede llegar a tener. Pero, en principio, hemos tenido, si se quiere, ahí lo tenemos a recién llegado a Buenos Aires, el querido Nelson. ¿Me escuchás, Juan Manuel? Quiero probar nada más. Perfectamente, ahora sí, no, me voy. Con esa voz me voy. No. Adelante, te escuchamos atentamente. Bien, decía que Puerto Deseado vivía en su momento, vive, si se quiere, un plus bastante particular, que significa el aislamiento geográfico. Todo lo que ocurre es a 125 kilómetros de la Ruta 3, con lo cual era una barrera importante, y los controles que se podrían llegar a ejercer, ¿no? Con mayor o menor intensidad. Pero también jugaba la contracara de eso, ¿no? El hecho de estar aislado y qué hago si pasa, qué hacemos si ocurre, ¿no? Estamos viviendo en un mundo que también me gustaría ahondar, ¿no? De la hiperconectividad, en donde la información es sesgada y nos llega como nosotros queremos y la interpretamos como nosotros queremos. Pero quizás si es que se da la charla lo vamos a hacer, ¿no? Pero sí me resuena y mucho, y tenemos casos provinciales, nacionales y mundiales para replicar y saber de que no solo ocurre en las grandes urbes, sino también aquí en la despoblada Patagonia. Bueno, decía esto del plus que teníamos de la distancia geográfica. En principio hay una economía que se reparte en tres en Puerto Deseado, la incipiente, pero ya hay que dejar de hablar de incipiente porque está ya hace 14 años instalada la minería, pero sí está la pesca de siempre y la administración pública, en donde todavía está este debate de ir girando hacia lo productivo y no tanto el estado contenedor, ¿no? Inmediatamente se han paralizado estos dos plus que teníamos, que era la pesca y la minería, por cuestiones obvias, ¿no? Entonces, a nivel internacional, todo paralizado, y Puerto Deseado no escapaba a la excepción por lo que era la minería y por lo que era la pesca, en términos de la cantidad de marineros, capitanes o barcos que venían de otros lugares. Es más, había estado un barco chino en plena pandemia, pero antes de que la timorata Organización Mundial de la Salud dijera, bueno, está bien, me convencieron, es pandemia, es como que nos quedamos mirando, wow, nos contagiamos, no nos contagiamos, trajeron, no trajeron, bueno, todo estaba en el campo de la duda. Esto es, bueno, la paralización del puerto y lo que significa también muchas familias alrededor de este círculo virtuoso que también tenían ese inconveniente, que no trabajan, no llevan el plato de comida a diario a su casa, ¿no? En cuanto a los medios, también se dio algo que hubo, en principio, una desesperación por informar. La gente escucha y ve lo que quiere a nivel mundial en la plataforma que se le ocurra, ¿no? Pero siempre está buscando un referente local para que le dé la información. Entonces, en esto era como replicar un poco la información oficial, la información oficial, porque no había un competidor de esa información única, que era el organismo a nivel mundial, la Universidad de Oxford, en Argentina el Ministerio de Salud, y en Santa Cruz también el Ministerio de Salud. O sea, eran los únicos informantes, no había un canal paralelo para poder discernir. Lo que nos decían teníamos que acatar, ¿no? Con este plus, en principio en lo personal, yo traté de no dramatizar más de lo que ya era un drama. Entonces,
no teníamos que ganarle como periodistas a ese drama. Tenemos que ponernos detrás y ser resilientes con nosotros mismos, con la gente, para tratar de, en ese ánimo crispado, tratar de llevarles un poco de paz o un poco de tranquilidad, pero que no se encontraba por esta falta de rumbo que teníamos, porque todo era incierto, ¿no? Todos hoy agradecemos, ¿no? Hablar con el diario el lunes y hacer esta devolución que también nos están pidiendo y que agradecemos profundamente, creo, todos los que participamos de este panel de esta convocatoria. Después, bueno, ocurrió esto, ¿no? Lo de la alienación de la gente, que fue y es. La gente está hoy, pero no por la pandemia, por la hiperconectividad que tenemos, la gente está alienada. Ya, si digo, murió Roberto Gómez Bolaños, murió Roberto Gómez, ¿viste que murió? No, no murió, no murió. Digo, a nivel nacional, murió Hilda Bernard. ¿Cuántas veces matamos a Hilda Bernard? Y a nivel provincial tenemos la perlita. Murió José Saracano. Títulos principales de diarios, escritos, hasta que finalmente un día murió Gómez Bolaños. Un buen día murió Hilda Bernard y un muy buen día falleció José Saracano. Digo esto de no poder discernir entre verdad y mentira y que me insensibilice las cosas que estoy diciendo e informando. Por esta, digo, no sé si es maldita, pero es lo que nos toca hoy, la hiperconectividad y de tener muchísima información y no poder procesar lo que es valeroso y lo que es fake news hoy, noticia falsa, ¿no? Bueno, volviendo al tema de la pandemia, llegó el tiempo del escarnio público, las casas de brujas, ¿no? A las personas que llegaban despavoridos de lugares inciertos de Europa, de América o de otro lugar de la provincia o del país, que llegaban a su pueblo, a su casa, y de repente eran prácticamente marcadas las casas para la denostación pública, sabiendo que había sorteado muchas dificultades para llegar, hasta que después vino el bloqueo y ya mucha gente, lo que sabemos, ha quedado desperdigada en varias partes del mundo, ¿no? Nosotros tuvimos una cierta tranquilidad, una cierta calma por esta aislación que decíamos, hasta que se dio el día de el remis de la discordia, se habla, ¿no? En realidad no era un remis, era una camioneta, una van de la discordia, que sin querer, ya cuando se empezaba a abrir un poco y se medía el tema de la pesca y los controles a los portuarios, que ya no daba más, los mismos marineros no ejercían mucha presión, comienzan a navegar. Y este remis, este traslado de la discordia, es que llega desde Rawson y trae el gentío, trae el coronavirus a Puerto Deseado, que empieza a multiplicarse como ya se ha sabido. Los primeros fallecidos, podemos hablar de, o sea, el dolor, porque de tantas cifras que aumentaban de manera alocada, cada uno tiene nombre y apellido, pero cuando es local, uno lo siente más, y cuando es algo que, bueno, no, nadie le desea el mal o la muerte a nadie, pero hemos perdido 47 personas aquí, muy queridas, muy amadas por sus familias, por la calle misma, por la cotidianeidad de pueblo, lo bueno que tiene eso de pueblo, ¿no? De relacionarse el ser humano, ¿no? Ocurrieron milagros de vida, desde luego. Yo recuerdo tan luego, con Nelson hemos hecho una conducción en conjunto en Jaramillo por el centenario de las huelgas patagónicas, y yo llegué a las lágrimas, sinceramente, cuando él menciona a un milagro de vida, un concejal de Caleta Olivia, ¿no? Y aquí también tenemos otros casos. Afortunadamente yo soy uno de los sobrevivientes y agradezco a la tecnología, agradezco a la prueba fallo-error de que me hayan dado prácticamente una bolsita con el kit, ¿no? Para estos 10 días de internación que tuve, en donde ya no se improvisaba, ya no se hablaba a un contacto amigo, residente en tal país o en tal localidad que tendría mucho más manejo de la cosa o más información, hasta que finalmente ya se estandarizó cuál era el kit, digamos, para
para poder neutralizar el coronavirus. Me pasó a mí, agradezco la vida y agradezco a la tecnología y al paso de este tiempo, ¿no? Bueno, hablaba también del dolor que genera esto de la sanidad aplaudida y de la sanidad agredida, ¿no? ¿En qué momento nos pasó como sociedad en donde replicamos lo que ocurre? Me acuerdo las primeras imágenes eran en España, ¿no? Que mostraban que les pintaban el departamento o la camioneta, y de repente decíamos, ¿cómo es esto? Surgieron los aplausos, los bocinazos a determinada hora, sirenas de las radios. En definitiva, poco a poco nos fuimos también paralizando con esto de poder discernir verdad y mentira, y en esto lo de la alienación de la gente, ¿no? Insisto, y termino con esto, de el tiempo que nos toca vivir de la hiperconectividad, en donde cobra mucho valor el trabajo de cada localidad, de cada periodista, para que crean en la persona. Fíjense cómo trasladamos también ya no un movimiento, digamos, de periodistas o de comunicadores sociales, sino en la persona que me lo está diciendo. Creo en vos que me estás mirando, me crees a mí y estoy tratando de dar la información veraz. Es la única forma en que la gente ha bajado un poco los decibeles a tanta desesperación y que no hemos vivido, o sea, no tenemos un relato de la distancia de más de 100 años como ocurrió la gripe española. Por citar uno solo, pensar de que en el primer encuentro de automovilismo de hace más de 100 años que hubo a nivel mundial, se infectó uno de los hermanos Dodge, de la marca Dodge. Y cuando lo va a visitar el hermano, lo infecta. Y mueren los dos hermanos Dodge y se acaba la historia de Dodge. Digo, puede parecer wow, pero forma parte de tanta información que manejamos que la pasamos a otro plano y estamos hiperconectados, y ese es un mal que estamos viviendo lamentablemente en estos tiempos, y que nos ha servido esta pandemia en cierta forma para poder separar un poquitito este golpe masivo a nivel mundial de información del suceso como salud per se, pero también de información, porque la teníamos de todos lados, para poder recaer también en la figura de un periodista o una periodista que realmente me da un poquito de paz y sé que me está contando la verdad. Muchas gracias y bueno, adelante. Gracias, Juan Manuel. Atando lo que decía antes Alejo de la falta de conectividad, y vos que hablás de la hiperconectividad, digo, a pesar de que tenemos 2G o 3G o 5 megas o 3 megas, estamos hiperconectados, pero es necesario, como decía Alejo, el tema de que la conectividad sea obviamente muy superior en toda la provincia. Y esto lo voy a retomar después de escucharlo a Nelson, esto de la credibilidad de lo local, porque me parece que voy a recuperar algo que se dijo ayer en el primer panel que tuvimos con dos colegas, con Karina Taberne de acá de Río Gallegos y con Lucrecia Pejkovic del Calafate, como la necesidad de escuchar que tenía la comunidad al de tu localidad, ¿no? Los medios locales tienen esa característica. Vos prendés para escuchar no lo que pasa, el paro de subtes, sino para ver lo que pasa en tu pueblo. Y cómo esta necesidad de escuchar lo local fue mucho más evidente durante la pandemia. Pero lo quiero escuchar y le doy la bienvenida a Nelson nuevamente. Ahora sí te escuchamos. Adelante, gracias. Gracias, Alfredo, gracias a Alejo, Juan Manuel, colegas. Bueno, muchas gracias por invitarme. En principio, estoy como que recién me bajé del avión, estoy acá, pero muy contento de poder participar de esta instancia. Lo primero que quiero decir es que, claro, hemos transitado, Juan Manuel hablaba de 35 años por ahí, y yo recuerdo, simplemente quiero con esta anécdota que también tiene que ver con momentos muy especiales que hemos vivido en el ejercicio de la profesión, amplificados por la erupción del volcán Hudson. Siempre que lo veo, Juan Manuel, me viene a la memoria aquel episodio tan dramático que vivimos en Santa Cruz, y nosotros acá eran de noche, recibíamos los colectivos que venían gente de Perito Moreno, los antiguos, la gente la entrevistábamos y la gente lloraba, la gente era una sensación de que parecía que se había perdido todo,
vivimos una experiencia muy fuerte con Juan Manuel Saborido, que no recuerdo el contexto porque estábamos los dos juntos ahí, pero la verdad que tuvimos una experiencia cuerpo a cuerpo muy fuerte en aquellos años de situaciones especiales, ¿no? Como la que obviamente quiero también comentar ahora. Así que se me viene a la memoria eso. Quiero decir que la vida nos ha puesto también en situaciones realmente como la que cuento de la erupción del volcán, que la vimos tan de cerca, y también esta que quiero comentar ahora, al menos la experiencia, que obviamente cada uno puede contar lo suyo, Alejo su recorrido, Juan Manuel lo que ha pasado allí, y nosotros que hemos tenido una experiencia, creo yo, en varias dimensiones. Primero, que nosotros hemos, creo yo, que hemos transitado, comenzamos a transitar cuando comenzó la pandemia, lo desconocido, es decir, sinceramente estábamos parados frente a una realidad que absolutamente no teníamos experiencia, ni la más mínima experiencia de cómo abordar situaciones en una. Nosotros, los ciudadanos de hoy, y sobre todo los comunicadores, yo creo que tuvimos un momento de incertidumbre, de estar frente a algo absolutamente desconocido. Pero así también la dinámica se fue moviendo de tal manera que, al menos nuestra experiencia, nosotros vivimos un ejercicio social y solidario. A ver si me está escuchando. De lo que pasaba con la pandemia. Perdón. Tenemos algún tipo de interrupción en la señal de tu relato, Nelson, pero ahí se recuperó. Adelante, por favor. No sé, bueno. A ver, no sé dónde quedé, pero bueno, yo decía que, primero, que transitamos lo desconocido. Segundo, que nosotros en el ejercicio de la profesión vivimos un ejercicio concreto, social y solidario de nuestra expresión de la radio. Ahora voy a comentar por qué. Vivimos también dolor de partidas. El dolor de la partida nos marcó profundamente a nosotros, sinceramente. Y vivimos también una comunidad en entretención. La noche, que fue una experiencia inédita para todos nosotros y para muchos sectores de la sociedad, en Caleta, en muchos lugares del país, inclusive del exterior. Y por otra parte también vivimos la experiencia de la comunicación individual. Yo en mi casa ponía un celular y hacía una especie de resumen del día en vivo, en Face. Bueno, y eso resultaba ser de alguna manera un resumen de lo que estaba pasando, porque veía tanta información cruzada y sentía la responsabilidad. Yo estaba en mi casa casi en pijama, me ponía una camisa y comenzaba efectivamente a contar lo que había pasado en el día, simplemente tomando la información oficial del ministerio, etcétera, para contar un poco y dar un poco de luz respecto a veces a las contradicciones que nos presentaba la realidad. Pero voy al primer tema. Cuando hablo de ejercicio social y solidario de la radio, escuché a Alejo en un momento que dijo, bueno, mucha gente la pasó muy mal. Y nosotros un día fuimos convocados, recuerdo, al municipio, nos llamaron urgente, me encontré con, no sé, estaban todos los medios de comunicación, hicimos el ejercicio, yo creo que inédito, de apoyar una fuerte campaña solidaria que existía, donde había un grupo de empresarios en Caleta Olivia, había organizaciones que estaban de alguna manera concentrando, coordinando, de alguna forma también, la asistencia alimentaria a muchas familias. Y esa campaña tenía sus vaivenes, por ahí era más importante, por ahí era menos importante, más convocante, y se advirtió claramente que faltaba una presencia fuerte de los medios de comunicación. Nosotros propusimos, recuerdo que acordamos con todos los colegas hacer un sábado solidario. Creo que fue la primera vez, yo no tengo recuerdo, no sé si los chicos me pueden recordar, pero estuvimos, no sé si casi todas las radios, transmitiendo en forma conjunta, en cadena, todas las radios de Caleta Olivia, un sábado de la mañana, hicimos como cabecera la radio Frecuencia Patagonia, nuestra radio, vinieron los comunicadores, compartimos la mesa, la conducción la compartimos, pero todas las demás radios tomaban esa transmisión. Es decir, como para generar un grado fuerte de conciencia en la población, de ayudar, porque había gente que a fin de mes, por más que no iba a trabajar, su sueldo lo tenía igual, pero había muchísima gente que vivía y que sigue viviendo, bueno, contrapropistas, monotributistas, o gente que ni siquiera es monotributista, que vivía de changas, etcétera, etcétera, que verdaderamente la estaba pasando muy mal con esta pandemia, que no podíamos salir, ya todo lo que conocemos. Entonces hicimos una experiencia comunicacional, creo yo, que fue muy importante, porque nos unimos muchos comunicadores, la mayoría, con nuestros propios mobileros en la calle,
En fin, tuvimos ahí una expresión, creo yo, de fuerte sentido solidario de los medios de comunicación al servicio de la comunidad. Fue una experiencia que yo la pongo sobre la mesa porque me parece que fue muy significativa para nosotros, pero también para la comunidad, porque hubo una reactivación muy fuerte de la gente que comenzó a donar, comenzó a llevar alimentos, etcétera, porque claro, había que generar esos bolsones alimentarios para mucha gente que no solo no tenía, sino que también el otro problema que se agravaba era que gente que estaba contagiada de alimentos, es decir, todo eso de alguna manera era solidariamente a nuestros medios de comunicación. Esa fue una experiencia que a nosotros también de pronto la gente comenzó a llevar cosas días posteriores a nuestra emisora. Entonces los chicos me decían, ¿qué hacemos con estos bolsones? Digo, déjenlo, porque vamos a ver qué pasa. Y bueno, y siempre la verdad que pudimos entregar, porque así como había gente que necesitaba, había gente que espontáneamente donaba. Entonces en nuestra radio, sin decirlo, en realidad sin levantar la voz, había gente que llamaba para solicitar ayuda y le decíamos que venga y le entregábamos un bolsón de la misma solidaridad de la gente, ¿no? De la misma solidaridad de la comunidad. Es decir, ese concepto que me parece a mí para destacar el ejercicio solidario y social que tuvo el medio de comunicación, los medios de comunicación que tuvimos en ese contexto de pandemia. Y por otra parte, cuando yo hablé de vivir en carne propia el dolor de las partidas, yo he estado justamente no hace muchos días en una familia cenando en Buenos Aires, y siempre el tema de la pandemia es un tema para hablar, por una u otra razón. Entonces, familia que vivió en Caleta Olivia y que conoce perfectamente cuáles fueron las partidas dolorosas que tuvimos acá, entonces ellos me decían cómo se vive en una ciudad como la nuestra, y nombraban que murieron, no sé, 1.500 personas, 30.000 contagiados. Bueno, pero acá la gente que fallecía eran vecinos nuestros, los conocíamos, es decir, no era un número, digamos, que daba vuelta a la historia, sino que realmente fueron situaciones muy, muy dolorosas. Nosotros al aire, yo me enteré al aire de la partida de gente muy querida, entonces nos cambiaba la agenda, la dinámica parecía que nos tiraba, nos levantábamos y empezábamos prácticamente, no sé, yo no recuerdo cuánta gente ya despedí, a modo de casi editorial, recordando figuras, es decir, nuestras partidas fueron muy dolorosas porque sinceramente eran vecinos nuestros, gente que era amiga, o tal vez que no éramos amigos, pero sabíamos que era un tipo que trabajaba todos los días, que la peleaba, en fin. Digamos que la pandemia tuvo eso para nosotros, esa sensación, digo yo, esa sensación de que eran partidas que nos llegaban muy profundamente en el corazón, ¿no? Entonces, nosotros vivimos el dolor de la partida, sinceramente, de mucha gente que queríamos, que amábamos, y que la pandemia, yo me enteré al aire de muchas partidas que, bueno, y así como también se dijo acá, hubo partidas y hubo milagros, que también los vivimos de cerca. Las cadenas, yo recuerdo, tengo ahí mi archivo en los chats de mi teléfono, la cantidad de gente que nos pedíamos que oremos por personas, que pidamos, que recemos por vecinos que estaban pasando mal. Entonces, esto yo lo vinculo también, esta situación del dolor de las partidas, a la necesidad de cómo muchos nos apegamos a la oración, a sentir que teníamos que buscar algo más de lo cotidiano, ¿no? Algo más de las cosas que para nosotros es muy divertido, y para mucha gente también, y para otros sé que no les gusta, pero no importa, nosotros hacemos los viernes la cantata de los viernes. En realidad surgió porque alguien comenzó a pedir canciones, no sé, yo casi no me acuerdo cómo surgió, que en realidad ponemos canción y cantamos sobre esas canciones. Nosotros no somos ningunos cantores, cantamos re mal, pero en realidad la gente canta. El objetivo es que mucha gente, ya el día anterior, los jueves, comienza a pedir para la cantata de los viernes canciones para cantar. Pero pasó algo muy curioso, porque en plena pandemia la gente empezó a pedir canciones religiosas, que cantemos, no sé, Pescador de Hombre, me acuerdo que fue la primera canción que nos pidieron. Es decir, como una forma de orar por la gente que la estaba pasando mal.
Entonces se instaló esa necesidad y de pronto comenzaron a pedir. Yo veía esta canción y la conocía, y otras que sí eran conocidas, porque bueno, yo he tenido en mi vida, también he tenido una presencia muy importante en los grupos juveniles, en la parroquia, hemos estado, de modo que no es nada desconocido para mí. Pero de pronto escuchaba temas que se pedían, claro, eran personas de distintas religiones, que obviamente pedían sus propias canciones para que oremos por fulano que estaba pasando mal. Entonces hicimos eso también. Yo decía que jamás en mi vida hubiera imaginado de cantar una canción religiosa a modo de oración, porque la gente lo pide en realidad, no que se nos ocurrió. Entonces vivimos ese dolor de la partida con estas características que digo, ¿no? De haber despedido a mucha gente al aire y de haber hecho casi programas especiales, porque yo recuerdo que cuando yo estaba al aire falleció Wilson Parada y yo le pregunto a la esposa si era verdad los rumores. Y bueno, y nos cambió todo y comenzó la gente a llamar a la radio a despedirlo Wilson al aire. Y así nos pasó con mucha gente, con Vino, en fin, muchas cosas vivimos. De nosotros fue, yo recuerdo que los sábados de la noche salía de mi casa, caminaba hasta la radio, daba los 20, 30 pasos, y era un silencio increíble. No andaba nadie en la calle. Y nosotros surgió esta necesidad con DJ, con Vinino Alanís, con Luis Quimel y con Caroso Rodríguez, eran DJ históricos de la década del 80 aquí. Nuestro amigo Luis Quimel generó un sistema de enlace, cada uno de ellos en su casa, los 8 virtual. Poníamos luces en los estudios, simulando simulando que estábamos en un boliche, y comenzamos a darle continuidad. Qué lástima. Qué lástima que se está estamos perdiendo, Nelson. No sé cuánto. Sinceramente, en un enorme. No, decía que acá me dice el ancho de banda sur es muy bajo. Sí, pero ahí te recuperamos. ¿Estamos ahí? Sí, ahí sí. Quedamos en el boliche, Nelson. Bueno, el boliche virtual. Yo lo que digo es que la verdad que fue una cosa increíble porque, sinceramente, la inserción que eso tuvo aquí en Caleta Olivia, la cantidad de mensajes, la gente nos mandaba fotos y videos de bailando en su casa, y no solo acá, porque en realidad, no sé, yo puedo nombrar decenas de localidades del resto del país que también esto comenzó a crecer, a crecer, a crecer y a crecer. Sinceramente, digo, dijimos, bueno, hacemos 2 meses, un mes, hacemos un mes más, duramos 1 año y medio. Y todavía hoy la gente, ¿cuándo vuelve ese Fiebre de sábado? Digo, pará, ¿viste? Nosotros trabajamos de lunes a viernes, andamos a full todo el día, y hacer Fiebre de sábado era, yo a veces en mi casa llegaba a las 4 de la mañana, porque nuestro horario era de 10 a 2 de la mañana, como tarde. Hay días que llegué a las 4, 4 y media, a las 3 y media, porque no nos íbamos más, porque la gente seguía enganchada. Entonces, la gente pasaba por afuera, tocaba, fue una cosa, yo siento que fue una especie de acompañamiento, que también nunca imaginamos que podíamos ser, llegar al corazón de tanta gente con una cosa como poner música. La música nos unió, la música fue un aliado permanente para nosotros y por supuesto para la sociedad, por el medio de los dolores que tuvimos. La música cumplió ese rol y ese Fiebre de sábado por la noche en cuarentena, que fue el nombre que le pusimos para identificar el espacio, cumplió esa función, que fue de acompañar, de entretener, de darle alegría a la gente, de darnos mutuamente alegría, porque además también aparecieron las promociones de los establecimientos, la promoción tal, las charmis, las promociones que claro, la música nos activa los recuerdos, y sobre todo la música del 80, la música del 90, que era la música que nosotros escuchábamos cuando íbamos al boliche acá, Estudio 2000, cuando íbamos a Adelaine, etc. Bueno, todo eso activó, un día hablamos hasta con el dueño de Adelaine, con Andrés, es decir, con los chicos que eran los barman en esos boliches, con Edu Bubola, que tenía su boliche también. Tuvimos muchos actores que fuimos haciendo notas también con actores de la época. Así que el tema del entretenimiento también fue una experiencia, no sé, que a mí y a todo el equipo acá, está Carlito Chiquel y otros más que están acá observando,
que fue para nosotros una cosa increíble. El mono se quedaba dormido, toda la mañana ya el mono dormía, mientras nosotros seguíamos ahí. Pero bueno, fue una experiencia inédita, que jamás imaginé en mi vida que podíamos hacer una cosa de esas características. Y cierro con la experiencia que tuvimos que está muy vinculada a lo que pasaba a veces con esto de las informaciones contradictorias, noticias falsas, porque además mucha gente como que yo sentía que quería informar, uy, tantos casos, entonces por ahí había un rumor y cualquiera, ni siquiera un comunicador, digo a veces, pero eso tenía fuerte repercusión porque estábamos todos muy sensibilizados con la información. Y si una información no era verdadera o tal vez era parcialmente cierta, entonces generaba confusión y preocupación. Y yo comencé a advertir, sobre todo porque mucha gente tiene nuestros teléfonos. De repente me llamaba gente que ni conocía, que había preguntado a mi teléfono si era verdad tal cosa. Y no digo, y no llamábamos. Entonces yo digo, no, yo más o menos cuando tenía un panorama claro de la situación, me paraba con mi teléfono, ponía ahí, lo apoyaba y hacía una especie de síntesis del día por redes. Videos muy vistos y muchos comentarios, muchas consultas de la gente también. Como una forma, digamos, también de llevar, en realidad, yo lo que hacía era agrupar la información, la seleccionaba, digo, bueno, voy a hablar de esto y esto que me parecía lo que sensiblemente podría estar confundido tal vez, como muchas veces ocurre. Bueno, ahí no sé si ya lo perdimos, lo estoy viendo en la transmisión, pero no lo escucho. Así que bueno, pero está hecho el cierre. Nelson, yo te agradezco el compartir las emociones que dijiste recién, como también lo dijo Juan Manuel o como también lo comentó Alejo a la hora del recorrido por la provincia. Estamos ya sobre las 10, nos quedan 10, 12 minutos, porque después 10:30 hay otra actividad en esta sala y tenemos que entregar unos minutos antes, pero yo no quiero cerrar sin hacerles una consulta a ustedes y recuperando algo también de lo que les decía que ocurrió ayer en el primer panel. Cuando Karina Taberne dice, lo que ocurrió en la pandemia fue un quiebre en mi profesión, y ella que hace móviles tuvo que empezar a transmitir a veces desde la morgue del hospital de Río Gallegos, nunca le había tocado hacerlo, y despedir por ahí a conocidos o a gente como ustedes dicen, gente del pueblo. Gallegos es grande, pero nos conocemos casi todos. Fue una sensación muy, muy difícil porque esa objetividad periodística que nosotros a veces en la universidad intentamos enseñar y hablar sobre ella para tratar de evitar meternos en la piel de lo que está ocurriendo para poder relatarlo, porque si no, lloramos todos en todo momento cuando estás cubriendo algún evento dramático. Y hay que tratar de poder salir, que no significa no sentir, ¿no? Pero es muy difícil y ustedes que ejercen el periodismo lo entenderán muy bien, es difícil a veces salir de esa situación de dolor para poder relatarlo de manera clara para el público. Pero bueno, evidentemente a todos nos atravesó de una manera que nos llegó, a diferencia de otros fenómenos que hemos tenido que transmitir. Me gustó lo que decías recién, Nelson, de vincularlo con la experiencia del Hudson, ¿no? Yo me acordaba acá en Río Gallegos, no fue tan trágica, pero lo que fue la cobertura durante el año de la nevada, en el 95, que fue un hecho que la ciudad se despertó con más de medio metro de nieve y que aisló a mucha gente, pero evidentemente la pandemia nos atravesó a todos. Yo les quiero invitar en 2 minutos, porque no tenemos lamentablemente mucho más tiempo, que si pueden compartir qué les deja hacia adelante todas estas emociones vividas en el ejercicio de la profesión. Es decir, cómo imaginan, que ya lo estamos empezando a transitar, esta salida de la pandemia, qué aprendizajes tuvimos y cómo nos vemos de acá en adelante, a partir de esta situación de pandemia. No sé quién quiere empezar, tenemos más o menos 3 minutos cada uno. Hacemos por orden, Alejo, que arrancó, si te parece. Dale, perfecto, Alejo, te escuchamos. Bueno, primero saludo a Nelson, que no había tenido la oportunidad. Un placer compartir también
con mis colegas de aquí de Caleta Olivia. Principalmente me parece que lo que nos deja esta pandemia, lo vinculo a nivel personal, porque, como decías, me parece que sí es algo sin duda que la pandemia nos atravesó a todos. Y a nivel profesional, digo que creo que salimos en cierta forma más fortalecidos o más fuertes. Creo que hemos creado una especie de coraza que no es tan solo una coraza o una cáscara vacía, digo, ¿no? Sino que con contenido, con información, aprendimos muchas cosas. A nivel de información y periodístico, creo que entendimos qué mejor un hecho de estas características, luego de escuchar incluso a Juan Manuel, a Nelson, digo, en base a cada una de las experiencias que tuvimos en cada uno de los medios, qué mejor que esta experiencia que nos atravesó al mundo entero para entender de primera mano, quienes trabajamos día a día de esto, de informar, de comunicar, de los medios de comunicación, la importancia que cobra nuestro rol en la sociedad, en las comunidades, en cada una de las ciudades, ¿no? Me parece que en mi experiencia personal, creo que yo, en principio puedo decir que salgo muy fortalecido, porque de tantas debilidades uno empieza a buscar estas fortalezas a través de las experiencias personales, de vivencias personales y netamente lo profesional y en lo periodístico también. Así que yo creo que avisoro, una salida de pandemia que creo que un poco lo estamos transitando, pero que también en el medio van surgiendo otras cuestiones que nos siguen atravesando, pero luego de esta experiencia de un poquito más de 2 años, creo que esto, ¿no? Yo me quedo con, salimos más fortalecidos, tenemos ese poder también se mencionaba la palabra resiliencia, digo, me parece que tenemos esa capacidad de reconvertirnos y de todo lo que pasó, aprender, sacar algo bueno, positivo, y en base a eso, potenciarlo y seguir adelante. Así que yo me quedo básicamente con eso y avisoro, creo, un poco esa cuestión. Muchas gracias, Alejo. Juan Manuel. Yo creo que también podría traspolar, ¿no? Aquel Filipides que corría fuertemente desde Maratón a Atenas para llevar la verdad, ¿no? Ese ataque inminente hasta después Tormenta del Desierto, que no era una película, sino que nosotros cómodamente, mientras comíamos un helado después de cenar, nos acostábamos o veíamos la invasión estadounidense a los musulmanes, a la tierra musulmana, ¿no? Y esta hiperconectividad, que sigo insistiendo, creo que es uno de los desafíos más fuertes que tenemos en la actualidad. Tenemos esta figura que hace mucho tiempo viene, algo nombraba Nelson también, que es la figura del prosumidor. Hemos escuchado con más o menor intensidad la figura del prosumidor, en donde cualquier persona que tiene un celular común y que tiene acceso a las redes, está comentando sobre un nacimiento, un cumpleaños, un fallecimiento o un accidente. Somos mitad productores y mitad consumidores. Ahí está el neologismo, ¿no? De fake news y también de esto que estamos atravesando, ¿no? Estamos generando información. Somos mitad productores, mitad consumidores de esa información, y es en forma de loop. Lamentablemente es en forma de loop. No tiene fin. A la hora que me levante, si me levanto a tomar agua, al baño, donde sea, o cuando me despierto cada mañana, estoy agarrando el celular para ver qué ocurre, porque tenemos un loop permanente de información, desde el vecino hasta un periodista. Insisto en esto y hago foco porque realmente es muy, muy preocupante, y me quedo con que es muy difícil en estos tiempos de hiperconectividad, ¿no? Poder informar. Es muy, muy difícil. Y creo que es uno de los nuevos paradigmas a los cuales nos estamos enfrentando. Y así como se dice de los efectos colaterales que todavía no se conocen de lo que deja la pandemia, el coronavirus, en lo personal, lo estoy hablando también, mi cuerpo y los que lo han atravesado, creo que también van a haber efectos colaterales de esto, ¿no? Un quiebre, como decía recién comentabas vos, Alfredo, de Karina, ¿no? Hay un antes y un después.
ahí estamos empezando a formular, ¿no?, lo que es este fenómeno que nos sacudió, pero que está de la mano íntimamente ligado a la verdad y a la mentira. A la verdad tomada como información y a la mentira como fake news. Gracias. Gracias a vos, porque contamos historias antes de la pandemia que le pasaban a otros y ahora contamos la historia de lo que nos pasó a todos. Nosotros estábamos adentro de esos otros, éramos las historias de nosotros, ¿no? Nelson. Estás silenciado, Nelson. Viste que toda la comunicación, ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí, gracias. Bueno, no, yo quiero decir 2 palabras nada más en el cierre, agradeciéndoles como siempre, pero a mí me enseñó y espero realmente que nos deja hoy, que nos deja para el futuro, que aprendimos. Yo siento que aprendí a valorar mucho más la vida, sinceramente en lo personal creo que uno está parado frente a esta realidad de una manera distinta, porque estábamos todos en riesgo de alguna forma, ¿no? Entonces yo creo que el primer concepto que se me ocurre decir es que nosotros, sinceramente creo que yo en lo personal, y creo que nos ha pasado a muchos, yo aprendí a valorar mucho más la vida hoy que ayer, digamos, de alguna manera, haciendo referencia a la pandemia. Y después que nos queda tal vez ese concepto, que tal vez hoy no somos tan conscientes o no lo hemos vivido, pasarán los años y nosotros hemos sido los comunicadores de la pandemia, de alguna forma, ¿no? Nos queda esa, no sé si vale el término título, digamos, de experiencia vivida, comunicadores de pandemia, que nos tocó transitar en esta realidad que nos toca vivir. Bueno, hemos sido los comunicadores de pandemia. Y por otra parte también pensaba en que yo en lo personal también he aprendido nuevas experiencias de comunicación, ¿no? Claramente la pandemia me obligó, la realidad, lo que sea, nos obligó a comunicarnos también de otra manera, tener nuevas experiencias de comunicación como las que yo relaté y muchas más también, pero creo que la pandemia nos deja eso. Y también a mí creo que me hizo crecer mucho como persona también, sinceramente, porque al estar en contacto con realidades humanas a veces tan complejas, tan difíciles, y uno comienza a valorar mucho más lo que tiene o lo que vive. Yo creo que en lo personal siento que he crecido más como persona, gracias a Dios. Uno tiene que ser consciente de las cosas que pasan y espero para el futuro, respecto a la consigna que marcabas, Alfredo, bueno, que todo esto nos sirva, es decir, que toda esta experiencia acumulada, experiencia inédita acumulada, nos sirva para ser mejores comunicadores, para tener mejores vínculos con la sociedad, nos sirva para crecer como comunicadores en nuestros propios medios. Yo siento que estamos parados de otra manera hoy frente a lo que nos sucedía antes de la pandemia. Tenemos en nuestra vida una trayectoria para mostrar y en eso va a incluir también la pandemia, estas experiencias que hemos vivido de todo tipo. Así que yo me quedo con esos conceptos, básicamente, que ojalá que nos sirva, que seamos mucho mejores todavía en las cosas que hacemos cotidianamente, porque frente a lo que nosotros hacemos, decimos, la comunidad nos observa, nos ve, les debe pasar a todos, pero yo a veces voy a hacer las compras y la gente me pregunta cosas, no sé, hay como una comunicación a veces cuerpo a cuerpo con la gente, porque somos vecinos, es el que habla por la radio, pero somos vecinos, nos conocemos de toda la vida, entonces esas cosas las vivimos cotidianamente también. Esto diría en el final y les agradezco mucho, les mando un abrazo a todos los colegas y por supuesto, como siempre, a disposición. Muchas gracias. Gracias, Nelson, y justamente quiero cerrar diciendo esto, como vos decís, aprendimos a valorar la vida y también aprendimos que es muy efímera la existencia, por lo tanto, tenemos que tratar de disfrutarlo y de ser felices y acompañando, ¿no?, a nuestros oyentes, a nuestros lectores, a nuestros televidentes, porque elegimos esta profesión. Yo les quiero agradecer enormemente. Alejo, un placer conocerte. Nelson, un gusto verte nuevamente después de tanto tiempo, y Juan Manuel también. Y le quiero agradecer a todos los participantes, al personal de la organización, también a todo el personal técnico que está detrás para que nosotros podamos tener los enlaces, que está con las cámaras y con la transmisión. Así que muchas gracias a todos, un placer verlos. Y bueno, será hasta otro momento, quizás a través del éter o de manera presencial. Les mando un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, cuando me digan, largamos. ¿Listo? ¿Sí? Bien.
Bueno, buenos días. Estamos en la comisión número 7, vinculado al tema de políticas sanitarias, economía y sociedad. Tengo a mi lado al doctor Juan Acuña Kunz y el licenciado Marcelo Vilches. El licenciado Marcelo Vilches es profesor de nuestra casa de estudio en el área de administración y está acompañando en esta presentación que va a realizar el doctor Juan Acuña Kunz. En el caso del doctor Juan Acuña Kunz, ha tenido un destacado protagonismo en la ciudad durante el escenario de pandemia, fiel a los principios de la política e ideología de nuestra casa de estudios. Hemos dado cabida a todas las participaciones y nos parece en ese sentido un honor que nos pueda acompañar para poder brindarnos su punto de vista. Así que el título de la presentación que ellos han preparado es Lecciones de la pandemia, datos estadísticos e impacto en la sociedad. Les recuerdo a todos, tanto los que puedan estar conectados por YouTube, tanto por Zoom, que estamos construyendo un documento histórico y en honor a ese registro estamos teniendo esta suerte de set televisivo de gente que no hace televisión, pero que intenta comunicar un mensaje a la sociedad. Dicho esto, le doy la palabra al doctor para que arranquemos. Gracias. Muchísimas gracias. En principio, bueno, es un honor para mí que me hayan invitado a esta universidad, de la cual también soy parte porque me desempeño en un sector de la auditoría de la Universidad Nacional de la Patagonia. Me acompaña el licenciado en Administración Marcelo Vilches, además un amigo en la cual en momentos difíciles de la pandemia estuvimos juntos para poder seguir la marcha y los pasos de lo que pasaba y lo que nos pasaba a la sociedad. Simplemente quiero prologar un minuto este tema porque esto que nos ha ocurrido durante este tiempo es un impacto enorme en la sociedad, no solo de nuestros pueblos y de nuestro país, sino también es un impacto enorme en el mundo. La pandemia va a cambiar paradigmas que todavía no conocemos definitivamente, en realidad muchos de ellos. De hecho, ha cambiado antes y ahora van a quedar definitivamente un cambio que lo vamos a ir viendo con el correr del tiempo, ¿no? En principio digo, nunca nos imaginamos en la vida de este mundo que el mundo iba a cambiar como cambió. Es decir, en todos los aspectos de la vida, en la industria, en la política, en la economía, y generalmente nos dañó mucho y nos dejó muchas enseñanzas. Nadie imaginó en la vida que íbamos a ver la Torre de Eiffel o el Arco del Triunfo o el Coliseo Romano vacío. Nadie imaginó alguna vez que nosotros íbamos a ver en algunos lugares del mundo, de Europa, de Japón, animales salvajes caminando deambulando por las calles. Esto es el inicio de algo que se viene y en eso nosotros nos pusimos a trabajar en nuestra localidad con un pequeño trabajo que ha sido un trabajo estadístico que lo mezclamos permanentemente en una comunicación permanente con el licenciado y la verdad que fuimos siguiendo y queremos mostrar algunas cosas importantes que nos ha quedado y qué lecciones nos ha dado el paso de la pandemia después de haber transitado esto que todavía no ha terminado. Esa es una cosa que tiene que quedar clara en toda la sociedad. La pandemia del COVID-19 no ha terminado. Hay que seguir atentos porque las cosas aparecen de golpe en forma espontánea y sorpresiva, porque las variantes de lo que ha pasado con la infección del virus puede seguir en el futuro, pero con el correr de los minutos vamos a poder decir algunas cosas que son interesantes desde el punto de vista médico y desde el punto de vista social. Yo le voy a pasar la palabra acá a mi compañero Marcelo para que arranquemos con el pequeño trabajo que hicimos. Es bastante sintético, pero me parece que es bien gráfico. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Gracias por estar. En principio, lo que dijo Juan es cierto. Lo que hicimos fue tratar de registrar todas las placas que el COE diariamente publicaba para la comunidad. O sea que lo que vamos a ver en las filminas son datos registrados, datos que tienen trazabilidad. No podemos hacer inferencias sobre mayores cosas porque son de los pocos datos que hemos obtenido de las placas de COE. En Caleta Olivia la pandemia ingresó un 9 de septiembre, nosotros estuvimos aislados desde el 20 de marzo, o sea que una buena cantidad de tiempo se tuvo que preparar el sistema de salud hasta que llegó el primer caso o los primeros casos a Caleta Olivia. Lo que están viendo en el gráfico es un gráfico de coordenadas donde mostramos los infectados diarios en Caleta Olivia y el periodo desde el 9 de septiembre hasta el 20 de abril, que muestra la evolución de la pandemia en Caleta Olivia en número de casos infectados. A simple vista ustedes van a poder apreciar que hay tres olas de contagios. En la primera ola, que es una ola bastante extensa, que tuvo una duración de aproximadamente 5 meses, en la cual predominaban dos tipos de variantes, que ahora el doctor va a hacer el detalle de médico clínico de cada variante y de cada curva, en la cual predominaban las variantes de Wuhan y Manaos según la información que teníamos. Después van a ver que hay una meseta larga de 4 meses, que generalmente fue la época de enero, febrero, marzo o algo de abril, y apareció una segunda ola un poquito más pequeña, de menor cantidad de casos diarios, donde aparece otra variante predominante, que era la variante Delta. Y así una meseta larga hasta llegar a enero de 2022, donde aparece esta variante Omicron que provoca una alta ola de contagio. Y se nota con muchísimo más detalle que en las otras, porque llegamos a tener hasta 350 o 400 infectados diarios. Después, en la próxima filmina van a ver la preponderancia o la incidencia que tiene el número de testeos y el porcentaje de positividad, lo cual puede afectar este tipo de curvas. Ahora lo voy a dejar al doc para que hable de estas variantes y sobre cuestiones médicas relacionadas a la curva. Fíjense ahí que hay 4 variantes que son, la primera que nace en Wuhan, por allá en noviembre y diciembre del 2019. ¿Cuál es la característica de esta variante? Es decir, nosotros no registramos una cantidad de casos muy grande, eso también tiene que ver con el tema de el testeo, pero de cualquier manera esa variante era una variante que, si bien no infectaba a tanta gente con respecto a las otras, tenía un alto grado de complicaciones, pacientes que ingresaban a la terapia a la sala de COVID y algunos ingresaban a la terapia intensiva. ¿Cómo era en ese momento, que después se mantuvo relativamente estable? Era, para graficar rápidamente y para que se den cuenta, de 100 pacientes que vos podías, que se enfermaban de COVID, 20 tenían, 80 lo pasaban en la casa como una gripe común. 20 pacientes ingresaban a los sistemas de salud, de los cuales entre 12 y 15 quedaban en la sala de COVID, y de los cuales 5 de esos 100 entraban a la terapia intensiva, de los cuales 2 normalmente o 3 en forma habitual se morían lamentablemente. Pero ¿qué pasó después en casi todas las olas donde entraron los pacientes a terapia? Muchos de ustedes se preguntarían, en algunas terapias entraron 4 pacientes o 5 con neumonía por COVID y se murieron los 4, o se murieron los 3 o los 5 que ingresaron. Bueno, hablando con los distintos infectólogos y leyendo los distintos papers, nos dimos cuenta que además de ese problema, en la terapia intensiva existían gérmenes sobreagregados, los que le llaman infecciones sobreagregadas, que no eran solo las serratias o las pseudomonas, sino habían otros gérmenes que infectaban más el pulmón y producían un daño multiorgánico con una falla multiorgánica, y los pacientes generalmente se morían, a veces todos. No siempre pasaba eso, pero era una variante
muy virulenta, que mataba, complicaba a la gente y los llevaba al tubo y a la asistencia respiratoria mecánica. Eso pasó en la variante Wuhan y Manaus, y después vino la otra variante, la Delta, que también, si bien no fue muy alto la cantidad de infectados que nosotros pudimos testear y decir, estos son, y fueron certificados por los sistemas de la ciencia, si así se quiere, también llevaban más o menos el mismo tipo de índice de letalidad y en definitiva la mortalidad también. Y después vino la variante Omicron, que fue una variante que decían que era 60, 80 veces más contagiosa, pero ya es como que vino de alguna manera con mucha menos virulencia, es decir, había mucha cantidad de enfermos, pero poca cantidad de complicaciones. Empezó a disminuir el ingreso a las terapias e empezó a disminuir el ingreso a las salas de COVID, con lo cual se murieron menos pacientes, menos cantidad, pero hubieron mucha más cantidad de infectados. También vale decir que en esta variante de Omicron llegamos en un momento a testear mucho, ahora vamos a ver el tema del testeo, pero fue la variante que más aumentó y que más virulenta fue y que más contagios trajo. Yo les doy un ejemplo siempre, como por ejemplo, entre 1 y 10 de índice de contagio, una de las enfermedades infectocontagiosas más potentes que hay en el mundo es el sarampión. Tiene índice de 10 de contagio. Significa que ustedes entran a una sala, a una casa, a una habitación donde hay alguien contagiado de sarampión y ustedes no tienen el sarampión, se lo pegan seguro porque el índice de contagio es tremendo. Bueno, Wuhan y Manaus tenía 3 o 4. Variante Delta tenía 5 y variante Omicron tenía 8 de índice de contagio, o sea que era mucho más contagiosa pero mucho menos virulenta, o sea, mataba menos gente y metía menos gente dentro de las terapias y así sucesivamente hasta que bajó. Ahora vamos a seguir para ver cómo trabajamos con el tema de los testeos. Bien, con esta aplicación que hizo el doc, cabe aclarar que estas gráficas revisten ciertas características de tipo estadístico. Nosotros tratamos de modelar las curvas con algún modelo matemático. Hay algunos modelos muy simples como el modelo SIR, que lo que hace es tomar en cuenta la población que puede ser susceptible de enfermarse, los números de infectados, las personas recuperadas, y tenés variables para tener en cuenta, como dijo el doctor, la tasa de contagio, la duración de la enfermedad, pero los modelos matemáticos no fueron muy precisos con este tipo de pandemia, porque no había mucha información real y concreta de cómo era la evolución. Entonces, muchos de los resultados dependen de los testeos diarios o del nivel de testeo que había acá en la localidad y el porcentaje de positividad. Y este gráfico que muestra dos variables combinadas, van a ver en color marroncito los números de testeos que se hacían diariamente en Caleta Olivia, y en azul van a ver el porcentaje de positividad. Muestra a las claras que en la primera ola el número de testeos era relativamente bajo, había un porcentaje entre 150 y 200 testeos diarios promedio, pero el porcentaje de positividad era elevado, era entre el 30 y el 40% promedio. ¿Qué significa? Que había un subregistro de los infectados. Seguramente si se testeaba más, iban a haber más casos diarios registrados. Pero había una cuestión, los testeos eran caros, había poca información, había poco suministro, entonces se trabajaba con este nivel de testeo y este nivel de positividad. O sea, llevando a la curva anterior, seguramente la primera ola habrá sido mucho más alta de lo que se mostró en el gráfico. Ya con la segunda ola se consiguieron más testeos, el nivel de testeo aumentó drásticamente, se llegó de un promedio de 300, 400 testeos diarios, y ahí el índice de positividad bajó entre un 15 a un 5% en algunas veces, y eso es relativamente bueno porque en un muestreo poblacional se puede tener, digamos, una buena certidumbre de que la cantidad de infectados está realmente controlada. Pero llegada la última ola, van a ver de que los testeos eran erráticos. ¿Por qué? Porque había
un elevado porcentaje de positividad. ¿Qué significa? Testeábamos 500, 400 eran positivos. Testeábamos 300, 200 eran positivos. La positividad en algunos casos llegó a ser del 100% en algunos días. Entonces, ya directamente el testeo no era necesario en este caso porque si tenía síntomas estaba cerca. Con esto que quiero decir de que lo que vimos en las curvas anteriores es un reflejo solamente de los datos registrados, pero seguramente la cantidad de contagiados era superior. Y con esto llegamos a esta diapo donde mostramos que a la fecha registrados en Caleta Olivia hay alrededor de 16.000 personas que en algún momento tuvieron COVID y algunos que lo tuvieron 2 veces o 3. Pero para argumentar lo que dije en la filmina anterior, este número es considerablemente superior en la realidad por el índice de testeo. Y ahí lo voy a dejar ampliar a Juan sobre este tema. Bueno, con respecto al tema de los testeos, vimos que al principio no había mucha posibilidad de testear por varias cuestiones, porque no había material suficiente, reactivo suficiente, era caro porque todo nos fue enseñando la pandemia. O sea, una cosa que fue evolucionando como una bola de nieve y fuimos aprendiendo muchas cosas. Entonces lo que sí sabíamos, que el mundo testeaba y que el testeo era, digamos, una de las maneras del control y de poder controlar y poder actuar preventivamente mucho mejor. Lo que pasó que no teníamos una cantidad de reactivos suficientes para testear mucha cantidad. Lo que sí quiero decirles es que cuando nosotros, una de las enseñanzas que nos deja esto, que lo voy a decir después, pero me parece que es apropiado decirlo ya, es decir, nosotros cometimos un error, y no es que sea tal vez esto un error digamos, del manejo de la salud, de las autoridades de salud, del gobierno, es decir, acá no le tenemos que echar la culpa a nadie, porque esto en realidad fue un aprendizaje permanente y hemos cometido errores. Algunos errores se cometieron mal cometidos que se podrían haber solucionado, pero yo no soy de aquellos que dicen hay que echarle la culpa a alguien por esto y ganar, digamos, un lugar en la sociedad desde el orden económico, político, social. Me parece que eso no es bueno y muchos lo hicieron. Eso es como miserable hacer ese tipo de cosas. Ahora sí, yo pienso que hemos cometido errores. El primer error que les cuento es, si nosotros tuvimos el 9 de septiembre el primer caso, ¿no? Y la pandemia empezó a fines de 2019, en diciembre. Llegó a la Argentina enero, febrero, en marzo se cerró todo. ¿Por qué estuvimos encerrados desde marzo hasta septiembre durante 6-7 meses y nuestra actividad económica, nuestra actividad social, nuestra actividad turística, cultural se paró? Nosotros deberíamos haber tomado otras medidas y no haber cerrado hasta que no llegó el primer caso a Caleta Olivia. Y ahí perdimos 6 meses que lamentablemente, por cuestiones preventivas, porque no sabíamos, a nuestro criterio, quedó la enseñanza de que eso fue un tiempo perdido y muerto que podríamos haber aprovechado en otras circunstancias donde la economía se nos vino abajo en todos los aspectos. Y bueno, ahora vamos a seguir con estos son los casos acumulados, los casos activos, y ahora vamos a hablar de algo muy, muy importante que es la ocupación de las camas. Bien, acá en este gráfico lo que vamos a ver es datos concretos publicados por el COE. Hay momentos donde no hemos tenido esos datos, entonces van a ver que hay como una línea que se pega al eje de coordenadas. Pero básicamente lo que muestra esto es la ocupación de camas de clínica médica, no terapia intensiva, en Caleta Olivia, en lo que es el hospital zonal de Caleta Olivia y clínicas privadas. Básicamente entre la primera hora fue la mayor cantidad de densidad de personas que ocuparon camas en clínica médica y oscilaba el número entre 15 y 30 personas y se mantuvo durante casi 6 meses esta ocupación debido a la duración de la enfermedad, que era de 14 días y a veces era un poco más. En la segunda ola esto fue más espontáneo, digamos, rápidamente se ocuparon camas en el hospital, pero en poco tiempo se desocuparon. Esto significaba, quizás, creo lo va a aclarar el doc, el tema de la duración era un poco más corta de la enfermedad.
y en la tercera ola, la variante ómnica, se ve sensiblemente que hay menor cantidad de camas ocupadas, y en cuestiones de terapia intensiva no lo quise mostrar porque no tenemos mucha información al respecto, pero ahora después de esta diapo vamos a mostrar un caso de las complicaciones que tiene la enfermedad. Bueno, con respecto a esto, fíjense que en las primeras dos variantes, en la cantidad de camas ocupadas en sala COVID fue alta, porque en realidad incluso el comportamiento de las variantes fue distintas. El comportamiento de variante Wuhan y Manaos y también después Delta fue un comportamiento distinto en cuanto a vos te enfermabas. ¿Qué quiere decir esto? Que vos te ingresaba el virus, el periodo de incubación era más largo, era entre 2 y 7 días más o menos, era el periodo de incubación de la enfermedad. Y después venía lo que se denomina el periodo de estado, es decir, cuando vos te aparecía la sintomatología. El periodo de incubación va desde que vos te contagiás hasta cuando tenés el primer síntoma. El periodo de estado es cuando vos estás con toda la sintomatología. Y después viene el periodo de recuperación. En este caso era largo, en las dos primeras. Y después la variante Omicron era un periodo de incubación rapidísimo. O sea, vos te infectabas hoy y mañana tenías síntomas. Así como era rápido, también más rápidamente te recuperaba. Porque no sé si ustedes se acuerdan que rápidamente también las autoridades de salud pública decían, bueno, ya no es necesario estar 14 días encerrado, solo 10, después fue 7, y ahora en el mundo moderno, cuando aconsejan estar solo 4 días, no acudir al trabajo, a las distintas actividades, porque en realidad no se necesita tanto aislamiento, porque además hay otros factores que han influido, que ha sido la vacuna y el cuadro de infección de una cantidad enorme de habitantes en el mundo que ya tienen anticuerpos. O sea que el virus de alguna manera se encuentra con esa barrera que es la inmunidad, y eso también cambia todo. Pero fíjense cómo en la tercera ola la variante Omicron también fue bastante importante. Bueno, acá aprovecho para decirles lo que pasaba con el pulmón. El pulmón, fíjense ustedes que el pulmón de la izquierda es un pulmón sano. Los pacientes ingresaban a la sala de COVID con un cuadro de neumonía por COVID, que es el otro pulmón. Fíjense ustedes que son dos pacientes distintos. Aquel mostramos un pulmón sano, se ve como negro, digamos, para que ustedes se den una idea. Y cuando empezaba o estaba ya en un periodo, digamos, de ataque el pulmón se veía así. Y después de que se veía así, se veía casi todo blanco. Porque ¿qué pasaba? La neumonía por COVID era una neumonía muy especial, es decir, no ingresaba dentro del alveolo, atacaba fuera del alveolo, o sea, fuera de la bolsa de respiración. La estructura del pulmón se empezaba a poner dura, se ponía, digamos, impedía que el pulmón haga de fuelle. La funcionalidad del aparato respiratorio es que vos, cuando respirás, inflás el tórax, ¿no es cierto? Y después solo disminuye, hace la función de fuelle. Esa función de fuelle estaba anulada por el COVID, porque todo lo que atacaba era afuera, y después que atacaba afuera, te atacaba dentro del alveolo, y ahí directamente te liquidaba, porque empezaba la saturometría a venirse después de 90 y 92, 91, 90, 89, 88, hay gente que vi con 60 de saturación. Esa gente no podía respirar, y la mayoría ya, las distintas terapias tenían un índice, suponete, algunas decían con 88, 89, ya la pasaban a terapia y con una determinada concentración de oxígeno, y como estaba el paciente lo intubaban. ¿Y qué hacía la asistencia mecánica respiratoria? Empujaba con fuerza para abrir los alveolos con fuerza física y los dejaba, entonces le metía el oxígeno a la fuerza. Muchos pacientes toleraron durante 10, 12, 15 días, que después le sacaban el tubo y le hacían una traqueotomía, y otros no, lamentablemente hicieron fallas multisistémicas. Se jodió el hígado, se jodió el corazón, se jodió el cerebro, se jodió el riñón y se terminaron muriendo. Pero fíjense qué diferencia hay entre un pulmón que está sano y un pulmón que le agarró la neumonía por COVID. Y después ese que le agarró la neumonía por COVID, ese se puso blanco total y no pudo intercambiar el oxígeno, y lamentablemente el paciente generalmente ovitaba por ese motivo.
Bien. Yo voy a ir un poquito más rápido en esta filmina. Lo que están viendo acá es un gráfico que muestra la cantidad de fallecidos en Caleta Olivia y el índice de letalidad. Me voy a centrar en lo que es la letalidad, básicamente desde que empezó la pandemia hasta que comenzó la vacunación. La letalidad promedio, y estos son datos promedios, fue del 2% aproximadamente, que significa que 2 personas de cada 100 fallecían. Con el comienzo de la vacunación allá por, si no me equivoco, mayo de 2021, donde empezaron con el personal de salud y personal de riesgo, y hasta la fecha la letalidad promedio disminuyó considerablemente, casi a 1,5. ¿Pero por qué? Porque toma en cuenta toda la historia de la pandemia. Después de la etapa de vacunación, la letalidad en Caleta Olivia fue del 0,3, o sea, no había fallecidos. Eran muy esporádicos los fallecimientos. Básicamente esto es por el efecto de la vacunación. Bueno, yo quería de alguna manera graficar lo que nos pasó en Caleta, en Argentina y en el mundo, y hacer un pequeño comentario con respecto a esto. Caleta Olivia se nos fueron 242 vecinos, entre ellos, ustedes saben, muchos conocidos, incluso amigos nuestros, familiares algunos, nos dejaron 242 muertes en esta pandemia hasta el día de la fecha. En Argentina se han muerto aproximadamente 128.000 personas y en el mundo 6 millones de personas. Esto es lo graficado de lo informado, de lo certificado. Ahora, yo quiero hacer una pequeña observación con respecto al mundo. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la revista Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas del mundo, coinciden en que en el mundo se murieron 3 o 4 veces más que 6 millones de personas, es decir, alrededor de 18 o 20 millones de personas. ¿Por qué? Porque hubieron muchas cuestiones que no fueron, digamos, muchos que se murieron no fueron certificados por COVID y muchos países tergiversaron, digamos, la estadística de las muertes. Les doy un ejemplo. China tiene 1.540 millones de habitantes. Comunicó solo 4.800 muertes. O sea, algo no está bien. India comunicó más muertes. También tiene alrededor de 1.000 millones de habitantes y las muertes fueron mucho menores. Nosotros, que tenemos 45 millones de personas, se nos murieron 128.000 que fueron certificados. Y ese es un dato real. El de Caleta es un dato real. El del mundo no, porque el del mundo es imposible pensar que con la misma variante de Wuhan, donde nació el coronavirus, de 1.540 millones de habitantes, solo se hayan muerto 4.800. Por eso, la Organización Mundial de la Salud y todas las organizaciones de salud en Europa y en el mundo creen que la mortalidad, o sea, la letalidad en el mundo no fue de 6 millones, sino de mucho más. Porque esto es una cosa que nos pasó a todos. Imagínense ustedes que cuando estábamos en plena pandemia decíamos, hoy tenemos 100 casos, seguro que habían 600 o 500 contagiados, porque había gente que no se testeaba, o había gente que se encerraba y pasaba su ciclo encerrado. Bueno, desde el punto de vista, para graficar algunas cosas importantes, quedaron signos y síntomas persistentes del COVID. Esto se llama síndrome post-COVID. Muchos pacientes, de los cuales yo veo en el consultorio, porque yo soy un médico activo, sigo trabajando y atendiendo gente, y mucha gente incluso me fue a ver. Esto es una apreciación personal, pero quiero hacerla, ligarla a lo que la ciencia dice. Estos son síntomas y signos que están publicados en los papers de revistas internacionales. Han quedado secuelas que duran entre 12 y 14 semanas, es decir, fatiga, falta de aire o dificultad para respirar, tos, dolor en el cuerpo, problemas de memoria en la concentración, hay gente que no se duerme, está con insomnio, dolor muscular y dolor de cabeza, cefalea, latidos o palpitaciones, y estos síntomas duran en algunos casos hasta 6 meses.
que son síntomas, sobre todo en aquellos pacientes que han quedado, digamos, han sido internados en sala COVID, y ni hablar los que fueron a terapia. Los pacientes que fueron a terapia estuvieron entubados, quedan con una secuela crónica, que realmente es grave, no pueden subir ni una escalera, van a tener mucho tiempo para poder recuperarse desde el punto de vista médico, kinesiológico y demás. Y después hubo otra gran cuestión en el mundo, ¿no?, que fue las secuelas psicológicas que están quedando. Hay un psiquiatra español que me encantó la frase y por eso siempre la traigo a colación, es que cuando estaba la pandemia existía la ansiedad, es decir, toda la familia decía, ¿qué nos va a pasar? ¿Quién se va a morir? ¿Me voy a morir yo? ¿Se va a morir mi mamá, mi hermano, mi tío o el que está en tu casa? Eso era ansiedad, que era el miedo del mañana, ¿qué nos iba a pasar mañana? Eso ocurría mientras estábamos en la pandemia. Después la pandemia pasa y mucha gente no queda bien desde el punto de vista psicológico y entra en lo que se denomina psicológicamente o psiquiátricamente un cuadro de depresión. ¿Qué era la depresión para esta patología? La tristeza del ayer, o sea, lo que les pasó no lo pueden superar y quedan con una depresión y con una tristeza permanente. Eso fue lo que ocurrió fundamentalmente como secuela psicológica en este tema de la pandemia. Bueno, estas son dos imágenes de nuestra hermosa Patagonia. Caleta Hornos, un lugar donde yo voy habitualmente, que es un lugar maravilloso, que pocos conocen, y el fondo del lago La Plata en Chubut. También tenemos imágenes de Santa Cruz, que bueno, en ese momento no se me ocurrió ponerla, pero del glaciar, y quiero decir que nuestra Patagonia tiene lugares bellísimos. Muchas gracias y disculpen porque por ahí ha sido un poco desprolijo, pero es lo que vivimos durante la pandemia. Gracias, doctor. Gracias, licenciado. Como todos saben, estamos construyendo un documento histórico, así que simplemente para repasar las ideas centrales respecto de lo que se ha presentado acá, una cuestión vinculada a un enfoque donde se indica que los datos en relación al impacto real tienen un sesgo de distorsión en el plano de la realidad vivida. Eso como primera idea. Como segunda idea es mostrar que el rol de análisis que realizan tiene que ver con trabajar los grados de responsabilidad sin buscar culpabilidad, pero no obstante, un dato estructural es que el confinamiento versus la parálisis del sistema económico, ¿sí?, queda muy evidente como un dato de todo este proceso. Y la cuestión de las estadísticas en función de la cantidad de muertes, también en cómo se fue abordando la pandemia desde el punto de vista del aprendizaje y el uso de las camas, que es un tema que después también vamos a hablar. Así que agradecido por esta presentación. Yo quiero saber si alguien de acá del público presente, si alguno de los que están en línea en internet, ya sea por YouTube o Zoom, quieren hacer algún comentario o alguna pregunta. ¿Hay alguien acá que se anime a preguntar? ¿Comentar? Pero un poquito necesitamos documentar. Quiero escuchar la voz vía micrófono. Así que, como esto es gente que hace televisión sin saber. Buenos días, agradecer al licenciado y al doctor, y en el caso tuyo, Mario, que vienes de una antropología y precisamente con los datos del lado estadístico y científico, esto nos interpela como humanidad, ¿no? Y seguramente también, ya que muchos chicos nos están interpelando un mundo nuevo y un mundo por venir. Gracias. ¿Algún otro comentario, reflexión? Bien, yo creo que tenemos que aprovechar, doctor y al licenciado. Me gustaría intercambiar algunas preguntas como para aprovechar su presencia acá. El hecho de que la estadística esté distorsionada nos generó problemas concretos en el plano local y provincial,
¿Cuál es su punto de vista sobre esto? Porque una cosa es mostrar un dato y, o sea, cómo puede haber incidido, no en la economía ya, ¿no?, sino en la planificación de los COE, etcétera. Bueno, en principio, con Marcelo tomamos los datos que nos da el COE. Esta estadística está basada en los datos que oficiales que el COE nos integraba. Lo que pasa es que en la periferia de los datos del COE nosotros sabíamos que existían, cuando decían que habían 80 infectados nuevos, nosotros sabíamos que eran 160, porque vuelvo a repetir, había mucha gente que no se iba a testear, y máximo de los 80, que incluso ustedes saben que esta patología de COVID, un virus realmente, que si bien es un virus que tiene primos hermanos conocidos del SARS, de otras gripes, digamos, porque son familiares de algunas gripes anteriores, tuvo una particularidad muy especial, que cuando avanzaba llegaba a lo que vimos ahí, que era la neumonía por COVID, y te mataba. Pero, digamos, este virus no lo conocíamos bien, y tal es así que el 80% de la gente lo pasaba en la casa, y había un alto porcentaje de pacientes que no tenían síntomas, y que, no sé si ustedes deben haber visto en los medios, que decía, chequearon a una persona con un test y dio positivo, y no tenía ningún síntoma. Bueno, eso era un gran porcentaje. Yo no sé si el 30 o 40% de los que quedaban en su casa estaban asintomáticos. Esos también eran pacientes que estaban infectados con COVID, que infectaban al otro, pero ellos no padecían los síntomas. Ocurrió mucho esto con los niños. Los niños eran prácticamente asintomáticos, infectaban al padre, y resulta que el padre se complicaba y el niño no. Pasó en el hospital nuestro, que un chiquito, es una anécdota, ¿no?, un chiquito se infecta una familia, entonces les dice, los internan, se complican, van a sala de COVID, el chiquito se lo dejan al abuelo, porque el chiquito había infectado a los papás, se había agarrado el COVID, o no sabían bien de dónde venía el virus, pero el hecho es que los dos padres se fueron al hospital. La mamá quedó internada en sala de COVID primero, y después la pasaron a terapia. Resulta de que el chiquito se quedó con el abuelo, el papá y la mamá se murió, y el nene tuvo el COVID y no le pasó nada. O sea, fíjate vos qué ambigüedad y qué variedad de sintomatología, cómo a uno los mataba y a otro no le hacía absolutamente nada. El niño se salvó y los dos padres se murieron. O sea, ocurrieron, ustedes saben muy bien, en cada pueblo, en cada lugar de nuestros pueblos, ocurrieron catástrofes con gente que estaba cerca nuestro. Era como una pelota de básquet que nos picaba al lado y que no sabíamos qué iba a ocurrir. O sea que nos trajo muchas enseñanzas esto, y lamentablemente todo esto yo creo que debe servir, porque si alguna vez viene una cosa parecida, nosotros la podamos enfrentar, y nos da la pauta de que el mundo es muy vulnerable y de que cualquier cosa puede acabar con el mundo. Esto fue un aviso de lo que nos puede pasar a los seres humanos en la biología. Atacó al planeta en su totalidad, nadie se salvó. Lo que pasa es que cada lugar tuvieron su manejo. La Argentina, por suerte, yo personalmente creo que manejó muy bien este problema, a pesar de varios errores que hubieron. Y lo más importante de todo fue la vacunación. Cuando ustedes se vacunaron, fíjate como lo explicaba el licenciado Vilche, en la primera dosis todavía estaban muy altos los casos, pero cuando ya se puso la segunda dosis, cayó de golpe la infección. Tal es así que hoy en la Argentina el índice de letalidad es del 0,38%. Después de venir del 2%, vino a 0,38%. Hoy prácticamente se mueren muy pocas personas. ¿Qué tuvo que ver con esto? La vacunación. ¿Y por qué la Argentina en general no han llegado cuartas o quintas olas? Porque la gran mayoría de los argentinos están vacunados. Para que ustedes tengan una idea, hay 41 millones, cerca de 41 millones de personas con una dosis, cerca de 37 millones de habitantes con 2 dosis, y cerca de 21 millones de habitantes con 3 dosis. Y falta incluso una cuarta dosis. Ahora lo que tenemos que hacer
es intentar de que esos 20 millones duplicarlo con 3 dosis que lleguen a los 40 millones. Y hay en la Argentina 5 millones de personas sin vacunar. Y tenemos otra gran ventaja, somos poco antivacunas, 3-4% de grupos antivacunas. Estados Unidos y Europa tienen entre el 15, 20 y 25%. Y ustedes dirán, pero hay una ola en Europa, hay una ola en Estados Unidos, y sí, porque hay un alto índice de gente, de grupos antivacunas, y generalmente todos aquellos que se complican, por lo general no están vacunados. Esto indicó en este trabajo que hicimos con Marcelo que la vacuna tuvo una efectividad espectacular, porque después de la segunda dosis cayó abruptamente el índice de letalidad. Entonces, concretamente, ¿cuál es la conclusión? Es que debemos vacunarnos. La vacuna es fundamental y la cuarta dosis es una dosis que hay que ir a hacerla, pero que lo hagan primero el personal de salud y mayores de 50 años. Es muy importante, sobre todo los de 60 que tienen comorbilidades, los 50 que tienen comorbilidades, es conveniente que se coloquen la cuarta dosis para tener un reaseguro total. Si aquellos que estamos con 3 dosis aplicadas, ténganlo casi por seguro que no van a tener no se van a complicar del COVID, excepto tengan una enfermedad comórbida grave, cardiovascular, diabetes, inmunológica, o sea, tumoral, oncológica, que son enfermedades complicadas que te pueden complicar aún con cualquier otra patología, aunque te agarres una gripe común. Esa gente sí se tiene que cuidar mucho, pero ya con 3 dosis prácticamente estamos casi fuera de peligro. Pero cuando se puedan poner la cuarta dosis corresponde, también hay que hacerlo. Acá nos llega un mensaje por las redes de Alberto Nicolás Salazar, agradeciéndole que hayan documentado y dedicado el tiempo para analizar este hecho que tanto nos ha impactado en este tiempo, ¿no? Yo tengo una segunda pregunta, o sea, no estamos ajenos que usted es un personaje de opinión pública y un actor político. Mi pregunta no es política, sin embargo, es humana. Y nadie duda que el involucramiento que ha tenido en este proceso ha sido desde la vocación del ser. Pero hemos podido seguir el derrotero de la trayectoria del tratamiento de la temática, luego vamos a hablar de esto igual. Yo quisiera preguntarle a ambos cómo se involucran desde el punto de vista de la experiencia vivencial en este tema y qué obstáculos tuvieron para poder desempeñarse plenamente, ¿no? Es desde el punto de vista humano, insisto, y de lo vocacional para cada uno de ustedes. Bueno, en lo que respecta a mí, yo puedo hablar por lo que a mí me pasó. Yo creo que me involucré como médico. La verdad que yo les voy a contar así brevemente qué es lo que me pasó. En principio me acordé de Malvinas. Vi que muchos soldados de Malvinas fueron a defender la patria, y creo que los soldados de Malvinas éramos el personal de salud. Y yo dije, vamos a defender la salud de nuestra gente. Entonces se me ocurrió que como médico tenía que ir a visitarlo. Esto me trajo muchos problemas, incluso con mi familia, mis hijos, porque yo me cargué, digamos, mi mochila médica al hombro, me puse el traje que me tenía que poner y me fui a visitar ¿Y qué es lo que ocurrió? Cuando yo entro, veo las secuelas ya psicológicas muy importantes de la ansiedad de la gente. Y esa ansiedad había que contenerla. ¿Y saben qué? Esos primeros meses, desde marzo, yo seguía actuando hasta hace poco, hasta la de Omicron, pero de marzo a septiembre, que aparecieron los primeros casos, la gente estaba aterrorizada. ¿Y qué necesitaba la gente? Que ahí fue un error, que deberíamos haberlo salvado. La gente necesitaba contención. Lo que necesitábamos era sacar el hospital a la calle, pero como estábamos todos tan asustados, teníamos miedo y teníamos el hospital para que vengan los que están enfermos. Y deberíamos haber sacado todos los SIC a la calle. Deberíamos haber ido a vacunar con la vacuna antigripal a cada uno de los que no estaban vacunados. Se cometieron errores, en un momento se citaron a las anónimas y al Banco Nación para vacunar a los viejitos, que fue una locura, que nosotros hablamos con el intendente y dice, esto es una locura traer, porque si hay un infectado vamos a matar una cantidad de ancianos. Entonces se suspendió eso. Pero yo creo que era producto del error, no era producto de que queríamos hacer algo, queríamos solucionar el problema. Entonces, bueno, yo hablé con el COE en ese momento y le digamos, bueno, vamos a vacunar
a la gente, a las casas, mandemos a las UPITA, a los camioncitos que pongan una bandera blanca o roja a los que no están vacunados y que ingresen a vacunar. Después se organizaron en los SIC y vacunaron con vacuna antigripal. Porque acuérdense, vecinos, no había nada para dar. O sea, no había vacuna. Entre marzo, septiembre hasta casi fines del 2020 no había nada. Entonces, bueno, ahí apareció la polémica del ibuprofeno inhalado, apareció la polémica de la ivermectina, y yo estoy convencido, yo no tengo un trabajo científico, pero estoy convencido que esos medicamentos ayudaron a evitar que los pacientes ingresen a la terapia, muchos de ellos, y también ayudaron a contener la ansiedad de la gente, porque algo debíamos darle. Yo fui a la casa de la gente y me di cuenta, ¿qué le pasa? No, estaban todos sanos, pero el viejito no tenía su medicación para la presión, el viejito no tenía su medicación para la diabetes. Hay otros que yo soy cirujano, fui con mi cajita de cirugía menor a sacarle los puntos, porque tampoco se animaban a ir al hospital porque tenían miedo de infectarse. Bueno, todas esas cosas me pasaron. Y también tuve una amague por parte incluso de gente del hospital, del mismo hospital donde yo iba a trabajar y yo hago el diagnóstico ecográfico, de que querían hacer una especie de expresión o denuncia contra mi persona porque decían que yo salía y podía ser un agente de contagio. Nada más alejado que eso, si a la mayoría de los lugares donde yo iba la gente no estaba contagiada, estaba enferma de otras cosas que había que ayudarlo. Entonces esas cosas son las que yo creo que tenemos que aprender. Y no fue solamente mis colegas, después se dieron cuenta que no era así. También fue mi familia que me decía, te vas a infectar y te vas a morir y nos vamos a morir todos. Bueno, era el riesgo que yo corría, pero bueno, por suerte yo soy cristiano, Dios me ayudó y acá estoy. Bien, qué lujo escucharte, Juan. En mi caso es muy particular, yo soy profesor acá de esta unidad académica y el inicio de la pandemia con mis colegas de administración notamos que esta pandemia y la virtualidad destruyó la educación a nivel secundario, a nivel universitario. Yo recibo alumnos de primer año que salen de la secundaria, primero con pocos días de clases presenciales, después con días de virtualidad en 2020, que no saben leer, no interpretan un texto. ¿Por qué? Porque la virtualidad no enseña eso. La virtualidad no te ayuda a aprender, a relacionarte o a aprender conocimientos que solamente se aprenden en el aula. Y hoy, que estamos en 2022, seguimos teniendo las secuelas de la pandemia. Los alumnos no están viniendo a clase. Tenemos una matrícula de 120 alumnos en una de mis cátedras y se presentan 40 o 50. Entonces, algo pasó. La pandemia fue muy desigual, no hubo conectividad para todos. Muchos chicos veían las clases o mis clases desde el celular y muchos me dicen, profe, no lo escucho, profe, no esto, no aquello. Muchos abandonaron y no han retomado sus estudios. Creo que desde el punto de vista educativo fue, para mí, y es una opinión personal como docente, catastrófica estos últimos 2 años, nivel primario, secundario y universitario. Y ahora hay que redoblar los esfuerzos para que los chicos vuelvan a clases, vuelvan a la presencialidad y empiecen a aprender. Eso es la enseñanza que me dejó esta pandemia. Bien. Sí, allá, a ver. No, simplemente agradecer el trabajo de ustedes, porque quienes lo veíamos en redes sociales y lo leíamos en redes sociales era contenedor de alguna manera, ¿no? O sea, quienes pudimos ir haciendo el seguimiento durante toda la pandemia, porque uno allí encerrado en la casa y que generalmente tenía más malas noticias que buenas, ver una mirada diferente era muy interesante. Y me impactó mucho, Juan, lo que decías ahora al final, de que te sentiste un soldado de Malvinas. Creo que la guerra que llevaron adelante los médicos, los enfermeros, el personal de salud, fue mucho más que eso, ¿no? Yo tenía 18 años y era soldado en el 82. Pero en esa guerra perdimos casi 1000 argentinos.
En Caleta Olivia la pandemia se llevó más de 1000. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que fue una guerra global y muy grande, y la verdad que el personal de salud fue fantástico y fue la primera línea. Gracias por eso, nada más. Yo me olvidaba, lamentablemente, por ahí también quiero agradecer, digamos, a todos los médicos del mundo y particularmente de Caleta Olivia. Quiero agradecer a los médicos de la provincia, de los hospitales públicos, de las entidades privadas, sobre todo de lo público. ¿Saben por qué? Porque creo fielmente que el Estado, al haber participado como participó, el Estado tuvo mucho que ver en esto, ayudó mucho a que la gente pudiera sanar porque con sus aciertos y con sus errores, me parece que el Estado presente es muy importante, y acá nos damos cuenta a dónde tiene que estar el Estado. En estos momentos tiene que estar. Y sus efectores, que somos nosotros los médicos. Yo me di cuenta cómo los terapistas cuidaban a sus enfermos con tanto cariño y con tanta humanidad, y se morían al lado de ellos. O sea que realmente yo tengo la virtud de haberme contactado con los muchachos de nuestra terapia del hospital, con el jefe de la terapia intensiva, el doctor Montero, que se mudó a la terapia. Tenía una pieza contigua porque no se quería ir a la casa, porque no quería abandonar a sus pacientes y tampoco quería contaminar a su familia. Esos tipos son héroes realmente, son héroes sin coronas, porque la verdad que son personas que estuvieron día y noche cuidándonos, y muchos de los pacientes que estuvieron graves, muchos salieron. Así que tengo que hacer un reconocimiento a todo el personal de salud, no solo de Caleta, sino de la provincia. Todos estuvimos a la altura de las circunstancias, y eso yo lo felicito. Ok, ¿queda algo más para agregar? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Bueno, Vilches, doctor, muchísimas gracias por haber accedido a esta invitación, y como he insistido, estamos construyendo un documento histórico que está saliendo en 3 formatos de comunicación. Uno, en este instante, que es un poco lo de streaming. El otro es el documento grabado, que va a quedar la memoria histórica de las jornadas patagónicas de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, y con posterioridad el texto escrito, donde circula también todo lo que ha sido esta comisión vinculada a políticas sanitarias, economía y sociedad en situación de pandemia. Así que muchísimas gracias.